Buenas noches, amigos y amigas, que a esta hora, tal vez por coincidencia otra vez, estarán activos en Facebook y les saldrá la notificación de que nuevamente estoy transmitiendo en vivo. Realmente, créanme, no esperaba esta vez hacerlo porque tenía muchas tareas pendientes de la universidad, pero hice un par de intervenciones y se me ocurrió conversarles acerca de la soberanía, lo que es soberanía nacional y los peligros que nos están acechando y la manera en que la hemos ido perdiendo de manera imperceptible y en manos de quién está esa soberanía nacional en estos momentos. Siempre escuchamos que Juan Pablo Duarte dijo que nuestra patria debería ser libre y soberana de toda potencia extranjera o se hundía la isla. Esta frase nos inspiró muchas veces, siempre, digo yo, cada vez que la escuchábamos decir esa frase en los días de fiestas patrias, cuando el himno sonaba a menudo, y me acuerdo la voz hermosa musical de don Osvaldo Cepeda y Cepeda en la voz de las Fuerzas Armadas, decía: qué linda en el tope estás, dominicana bandera, quien te viera, más arriba, mucho más. Inigualable, don Osvaldo Cepeda y Cepeda, el maestro. Entonces, estas frases, las frases de Duarte, cada vez que escuchamos decir, eh, mientras mientras no se castigue a los traidores, los buenos y verdaderos dominicanos seremos siempre víctimas de sus maquinaciones. Juan Pablo Duarte. ¿Verdad que esos tiempos los anhelamos? Es Antonio Susana. Anhelamos esos tiempos donde el fervor patriótico era parte de nuestra enseñanza escolar, cuando cantábamos el himno e izábamos la bandera todos los días, casi con fila militar. Pero esos tiempos se han ido perdiendo. Recuerdo que durante el último periodo del gobierno del doctor Joaquín Balaguer, se cantaba, se hacía sonar el himno nacional completo en las mañanas y a las 12 del día. Y comenzaron, señores, esos mismos individuos que están a favor del asunto de la fusión con Haití y esas cosas, comenzaron a atacar que eso era una actitud racista y porque se pretendía con eso frenar que el doctor Peña Gómez ascendiera al poder, que era una actitud racista. Sin embargo, cada vez que ese himno nacional sonaba, señores, nuestra dominicanidad se hacía sentir. Y yo quisiera que el himno nacional se hiciera sonar en todas las radios dominicanas de manera obligatoria a las 8 de la mañana, a las 12 del día, a las 6 de la tarde, a las 12 de la noche. Y que y los días de fiestas patrias se hiciera sonar a cada rato y se hiciera sonar el himno a Mella, el himno a Sánchez. Eso se resaltara, se pintaran murales en todas las calles de Santo Domingo con los rostros de los próceres. Que hubiera ese Ministerio de Cultura se encargara de hacer concursos de murales en los barrios, donde las escenas y las gestas patrióticas, las batallas, todas esas cosas se pintaran en murales, escenas de nuestra historia patria. Sería interesantísimo, ¿verdad que sí? Y una idea que le lanzo a los municipios, que en cada provincia esos ayuntamientos que se han convertido en una cueva de trepadores y ladrones en su inmensísima mayoría, motiven al pueblo la cultura, que hagan concursos de poesía, que hagan concursos de arte, de pintura, de murales, para que en lugar de tener letreros de esos partidos, haya murales
pinturas que nos hablen de nuestra dominicanidad, de lo que somos. Es la manera de ir construyendo la patria, reconstruyéndola. Entonces, el concepto de soberanía abarca, o sea, la facultad que tiene una nación de ser ama y señora de todas sus decisiones en materia de gobernanza interna y política exterior, de ejercer el derecho que tiene sobre todo su territorio y aguas territoriales. La soberanía abarca no solamente el territorio nacional, sino el mar y las islas que se encuentran a su alrededor a unas 12 millas náuticas, aunque el país puede reclamar más allá si considera que una zona específica reviste interés comercial. La República Dominicana, por estar situada en el ombligo del Caribe, es un punto estratégico especial, ya que es un puente natural, un puente aéreo natural, y también militarmente es un punto estratégico deseado desde antaño por muchas potencias. Ahora, ¿cómo un país va perdiendo su soberanía, su derecho a la autodeterminación, su derecho a elegir? ¿Y con qué países tiene relaciones? ¿Qué tipo de acuerdos acepta o no? Porque al país le han impuesto una serie de acuerdos regionales, de tratados de libre comercio, que resultan perjudiciales, leoninos para el país, pero como el país, valga la redundancia, ha perdido su soberanía e independencia en materia de economía y en materia de política exterior, tiene que doblarse y aceptar las condiciones que el Fondo Monetario Internacional, el Club de París, el Banco Mundial y cuanta entidad corrupta, ladrón y extorsionadora exista, les quiere imponer. Ahora, dice, y vuelvo a citar la Biblia porque los proverbios son sabiduría. Dice que todo aquel que toma prestado es siervo del que le presta. Porque si usted le debe a alguien, tiene que someterse a sus condiciones. Los países, señores, todos los países necesitan obras de infraestructura a fin de hacer más fácil la vida de sus ciudadanos, facilitar las comunicaciones internas, construir escuelas, hospitales, presas para el asunto de la energía eléctrica, y etc. Ahora bien, existen inversiones que se hacen que desde el punto de vista económico resultan económicamente irrecuperables, en el sentido de que por su construcción el país no puede recuperar la inversión hecha. Siendo así, le pongo como ejemplo una escuela, un hospital, una carretera, podría ser. Este tipo de obras se recomienda que los estados las hagan con fondos propios, con el producto de la recaudación interna, los impuestos y los beneficios que dejan las empresas del estado. Pero como el país hace tiempo perdió el 99% de sus empresas, es decir, se las dejó robar. Se las dejó robar impunemente con el asunto de la privatización. Yo recuerdo que la cabeza de lanza, ya con el doctor Balaguer empezó el asuntito, pero como su periodo fue acortado y hubo un pacto entre el PLD y el Partido Reformista
para asuntos políticos ahí, para frenar que Peña Gómez llegara al poder. Ustedes recuerdan el pacto patriótico aquel. El pacto patriótico se hizo bajo unas condiciones que según los PLDistas eran sin condiciones. Pero nosotros sabemos que había condiciones no impuestas en el terreno local por los políticos, sino por la mafia financiera internacional y el neoliberalismo. Leonel Fernández fue la cabeza de lanza, el arquitecto, no el arquitecto, no, el ejecutor, el que le dio el jaque mate a la privatización de las empresas del Estado que ya venían desde largo tiempo quebradas debido a la corrupción, al nepotismo, a que le acostumbraban los gobiernos desde Joaquín Balaguer, el PRD, de Jorge Blanco, Balaguer de nuevo, y etcétera. En esas empresas del Estado, por ejemplo el CEA, que es lo que yo más conozco porque soy de la zona cañera, ahí cobraba cheque todo el mundo. Bien, los días de quincena, usted veía la fila de personas que no trabajaban en el CEA, que no daban un golpe en el CEA, que iban a buscar su cheque. Generales, coroneles, capitanes, tenientes, las amantes de ellos, las amantes de un político, la mujer de un diputado, de un senador, la hermana, etc. Todo el mundo iba al CEA a buscar su quincena. Pero ese dinero que se pagaba, que se regalaba, las llamadas botellas, que después se fueron transformando en galones, luego en tinacos, y ya no se sabe lo que son, porque no creo que exista algún envase, bueno, quizás un tanque de esos que para almacenar petróleo y gas, de esos grandotes, un cilindro grandote de eso, es lo que equivale al dinero que se continúa sacando del Estado con la mafia que está en el poder, la cleptocracia organizada y etcétera. Esas empresas, la llamado Corde, quebró. Yo recuerdo que el papá del candidato, del líder del PRM de Abinader, el viejo Abinader, hubo un escándalo grandísimo en Corde que hubo un desfalco que él hizo ahí. Eso salió en la prensa y yo estaba un niño y pude leer los anuncios, igual que los 94, 97 millones que se robó del CEA Fernando Álvarez Bogar. Que eso está ahí en la historia. Todas esas cosas contribuyeron a que el CEA se fuera a colapsar, el Corde, la cartonera dominicana, etcétera. Y finalmente, recuerdo que en la época que regresó Balaguer al poder, después que derrotó al PRD y volvió al poder, puso en la CDE, que era entonces, así se llamaba, a Ramón Pérez Martínez Macorís, un ex izquierdista renegado, vendido, que se encargó de dar el jaque mate, destruyendo el sindicato Citracode, porque el Citracode era un sindicato fuerte, pero también estaba lleno de corruptos ahí dentro, lleno de mafiosos. Esa es la verdad. Y ese gran deterioro creó el escenario para que luego Leonel Fernández, con su discurso y su verbo elocuente, nos convenciera a todos que debido, señores, al deterioro en que estaban las empresas del Estado, la corrupción, que eran una carga para el país, esa fue la palabra, eran una carga para el país, era mejor pasarlas al sector privado. Pero ¿quiénes compran las empresas del sector privado? Políticos, empresarios ligados a los partidos del sistema de allá. Muchos de ellos testaferros de empresas extranjeras. Vino la privatización con el asunto de la energía eléctrica, las distribuidoras EDES, Edenorte, Coyentri, etcétera, mafias internacionales y nacionales mezcladas ahí. Se les regaló, señores, la inversión del Estado a esos ladronazos explotadores. Perdón, me salte, pero es la verdad. Se les regaló. Y los dominicanos están pagando desde entonces, los que pagan, porque una gran cantidad que no paga nada, están pagando
señores, por un servicio que casi nunca reciben y es decir, le están comprando con su propio dinero, en pocas palabras. Entonces, eso es historia viva, historia reciente, está ahí, está ahí. Entonces, esa condición dejó al Estado sin empresas. Lo dejó sin empresas. El Estado, para compensar eso, ha hecho un aumento exorbitante de impuestos, ITEVIS, ad valorem, cuántas cosas se han inventado. El último que se inventó con el gobierno de Hipólito fue el ITEVIS por adelantado. Cobrarle a las empresas, al inversionista, por adelantado un impuesto con la suposición de cuánto se va a ganar. Y la ley de inversión extranjera que opera en el país en estos momentos solamente pueden invertir en el país personas cuyo dinero haya sido mal habido o actúen como testaferros. Porque usted cree, por ejemplo, claro, yo lo tengo por experiencia, porque yo trabajo por una compañía que se trató de hacer inversiones en el país y se ha tenido que buscar otros mercados, otros países que tengan más apertura. Si usted va a invertir $100 millones en República Dominicana, invertirlo en el país, usted tiene que darle 20 millones, así por adelantado al gobierno. Porque tiene que dárselo. Es decir, de eso, 100 millones, 20 millones así, limpiecitos, sin nada, más nada. Dígame usted, ¿quién puede invertir en un país así? Y me respondo yo mismo, el ladrón, el que quiere lavar dinero, ¿sí? el que quiere ganar dinero, que viene a limpiar dinero al país, o estos funcionarios corruptos que tenemos. Recientemente se intentó hacer un negocio con la refinería dominicana de petróleo. Si ustedes lo sabían, las relaciones con Venezuela en cuanto al petróleo allá están bastante malas. El gobierno debe una cantidad enorme de dinero y Venezuela no quiere aflojarle nada. De hecho, que la refinería está buscando el Bonny Light, que es el tipo de petróleo que se refina allá, lo está buscando en mercados, en terceros mercados, porque Venezuela no se lo quiere aflojar. ¿Comprenden a qué nivel estamos? Entonces, el país, señores, está en manos de mafiosos. No solamente de mafiosos políticos, sino mafiosos extranjeros, que han comprado las empresas del Estado a precio de vaca muerta, mediando el tráfico de influencia. Tráfico de influencias con políticos que tienen, con representantes que tienen dentro de la Cámara de Diputados y los senadores. Lo que yo llamaría, algunos de ellos son narcodiputados y otros son narcosenadores, que están ahí para favorecer que esos sectores oscuros, tanto mafiosos internacionales como narcotraficantes locales e internacionales, inviertan en el país. ¿Ustedes recuerdan cuando el caso de la Torre Atimar, el español sinvergüenza? ¿Usted sabe quién fue que lo llevó al país a él? Nada más y nada menos que Ángel Lockhart, que era embajador dominicano en Colombia, que es la mata de la producción de todo lo que llaman narcotráfico. Lo llevó al país. Ángel Lockhart, que era del Partido Reformista, pero que trabajaba en los gobiernos del PLD en virtud de aquella alianza que hicieron en aquellos nefastos días del llamado Pacto Patriótico. Bueno, tengo que hacer un alto para dar la bienvenida, el saludo a Altagracia Maggi desde Massachusetts, Antonio Susana, Ramón Alberto Andújar, una gloria del arte dominicano, una cantante que yo crecí admirándola, Tati Salas, creo que está en Italia,
Altagracia Maggi, está ahí desde Massachusetts, repito. Don Julio Ramírez, un hombre de mucha cultura también. Así que gracias por estar con nosotros en esta tarde. Pues bien, señoras y señores, tenemos una narcoestructura corrupta y criminal que ha vendido el país. Esa es la realidad. Pero que es una realidad que no solamente afecta a República Dominicana, sino que afecta a todos los países, desde México hasta Tierra de Fuego, en Argentina, y que abarca países de África, de Europa del Este, de Europa. España, por ejemplo, es una vergüenza a todos los niveles. Cuando se habla de ladrones políticos y corruptos, hay que mencionar a la gente del PP y del PSOE en España. Hoy día ahí se está discutiendo el asunto de la trama Gürtel, que eso envuelve también a personas de la Unión Europea. Es terrible, señores. Es terrible. Entonces, los dominicanos, y siempre lo voy a decir, tendemos a estar repitiendo lo que nos dicen una prensa que está manejada y tergiversada. Pero yo les recomiendo que busquen los medios alternativos. Los medios alternativos para que entiendan que esto no es asunto de que alguien está aquí hablando por hablar. Vamos a hablar con base. Entonces, la soberanía nacional del país, repito, se ha ido perdiendo de esta manera. Por ejemplo, el FMI, el llamado Fondo Monetario Internacional, va al país y le pone restricciones. Le dice, bueno, la prioridad es el pago de la deuda externa. Por tanto, hay que hacer recortes en los planes sociales. Hay que dejar de contratar maestros, dejar de contratar médicos, hay que bajar los subsidios que se dan a educación, a salud pública, hay que construir menos escuelas, hay que quitar dejar de dar pensiones durante un tiempo a personas que las merezcan, y etcétera. Le hace esas recetas porque, señores, para ellos es más importante que te paguen deudas onerosas que se resuelvan los problemas internos de los países. Esos problemas internos se van agravando. Y el gobierno que está con la gente en la calle protestando, necesita entonces seguir endeudándose. Y comienza a hacer nuevos préstamos con la banca privada a través de testaferros que van y le ofrecen préstamos, porque el gobierno quiere mantener las botellas a su gente. Y cuando digo gobierno, no solamente me refiero al gobierno del PLD, me refiero al gobierno que esté, a los que han estado. Porque les gusta mantener a su gente contenta. Y el país se endeuda. Yo escuché muchas veces decir que la capacidad del país para endeudarse no ha llegado a su límite. Pues entonces vamos a seguir endeudando y endeudando y endeudando. Y se construye la carretera, se construyen hospitales, se construyen muchas cosas. Pero son obras que son recomendadas porque saben esos que están prestando que el país no va a tener capacidad de pagar. Por eso el país, al momento en que llega la deuda que está en default, que no puede pagarla, tiene que ceder. Tiene que ceder, señores, a las presiones y al chantaje de estos fondos, que mejor conocido como fondos buitres. Porque miren lo que está pasando, señores. Yo le presto al gobierno dominicano 500 millones de dólares. Llegado el momento, yo necesito recuperar mi dinero, pues ya pasaron 10 años y el gobierno no me ha pagado a mí. Digo, mira, yo necesito mi dinero porque tengo que invertirlo en tal o cual proyecto. Pero ¿qué sucede, señoras y señores?
el gobierno no puede pagarme. Y renegocia la deuda conmigo en primera instancia. Dice, bueno, te vamos a pagar tanto, pero extiéndenos el plazo 5 años más. Pero ¿qué pasa? Que ya yo tengo la mala experiencia de que el gobierno no me va a pagar en 5 años. Y aparece alguien que es un buitre y me dice, Suárez, ¿cuánto te debe el gobierno dominicano? Bueno, el gobierno dominicano me está debiendo a mí 550 millones de dólares. Y él me dice, yo te voy a dar, te voy a comprar esa deuda por 525 millones de dólares. ¿Y yo qué hago? Se la vendo. Pero ese que la compró a mí, la vende a otro. Cuando viene a ver, usted no sabe quién es que debe. Solamente la hora que van a cobrarle los acreedores. Y ese acreedor le dice, bueno, al gobierno tú no puedes pagarme, pero a mí me interesa la bahía de Samaná. Tú me das la bahía de Samaná a concesión a 50 años para yo explotarla, poner a hacer un puerto multinodal, estilo lo que pasó en Caucedo. Ahí en Caucedo, que eso fue producto de una negociación así. Y un puerto importante del país, una bahía importante del país, cae en manos de estos buitres. Ya la soberanía del Estado Dominicano sobre la bahía de Samaná y todo lo alrededor se perdió. Ya no es nuestra, es de esa gente que la compraron, que compraron la deuda. Lo mismo pasa cuando se habla de bonos soberanos. Cuando se habla de bonos soberanos. Los bonos soberanos son así, bonos que el país emite poniendo como garantía el país mismo, o sea, es decir, y sus recursos, y sus lugares de interés turístico, sus puertos, sus aeropuertos, y etcétera. Y todo el que compra bonos soberanos tiene propiedad sobre parte del territorio nacional, sea un puerto, un aeropuerto, etcétera. Y cuando reclama, hay que entregárselo. Hay que entregárselo porque está vendido. Y a medida que el país va endeudándose, emitiendo bonos soberanos, va cediendo la soberanía a esos fondos extranjeros, a esos fondos buitres, y ya no tenemos país. Simple y llanamente. Vivimos en él, pero estamos pagando una renta. Vivimos alquilados. Es como cuando usted compra aquí una casa en Estados Unidos, que usted da un dinero, paga, compra una casa, pero está la vida entera pagándole al Estado impuestos todos los años. Y si se le quema la casa, usted no puede construir otra vez ahí. Porque lo único que usted tenía derecho era a las 4 paredes, pero el terreno no es suyo. Entonces, cada dominicano que vive en el país está viviendo en casa alquilada porque los impuestos que paga hay que pagar la deuda soberana que tenemos a los dueños del país que la compraron producto de las malas administraciones a las cuales hemos sido sometidos durante los últimos años. Decía Karl Marx que quien domina la economía domina también la política. Estoy parafraseando, quien gobierna la economía gobierna también la política. En pocas palabras, el que paga manda. Y como quienes están pagando y quienes están administrando el país y dirigiendo la política económica son los dueños, los tenedores de la deuda, las políticas económicas y de inversiones están sujetas a los dictámenes de esos fondos buitres, de esta mafia financiera representada por el FMI, el Banco Mundial, Club de París y cuantos tenedores de deudas y mafias existan en el mundo a la cual se le haya tomado dinero prestado. Por eso, como les decía ayer, o antes de ayer creo, cuando se dice que hay que frenar la migración haitiana ilegal, el gobierno mira para otro lado. Porque si para la entrada de haitianos al país,
mayormente hombres en edad productiva, ¿ah?, que están dispuestos a coger un machete, una azada, a arar con bueyes, a sembrar arroz, a pegar bloques, a picar piedras, en pocas palabras, a mover la industria, la agroindustria, la producción agrícola y la construcción en el país, empresas constructoras, empresas agrícolas que son tenedores de la deuda pública nacional, dicen, no, papá, si tú me sacas a los haitianos de aquí del país, mi negocio se va a quiebra, mi empresa se va a quiebra. Y te recuerda que yo tengo tantos miles, tantos millones de los bonos soberanos. Y si tú me sacas a los haitianos, yo te voy a demandar a ti ante la Corte Internacional porque tú no me puedes pagar ni me quieres pagar mi deuda. ¿Qué pasa con eso? Nada. Hay que decirles a los Vicini, a Central Romana, a los Corripios, a todos aquellos que tienen agroindustrias, que tienen empresas grandes, que manejan el lobby de la construcción. Sí, papá, como ustedes digan, ellos son los que mandan, ellos tienen el país en sus manos. Ahora, ¿cómo el país puede salir y recuperar su soberanía? Primero hay que hacer una auditoría a la deuda. Identificar qué deuda es realmente legítima. ¿Qué deuda merece ser pagada porque realmente se invirtieron los dineros en obras de infraestructura que son productivas y pueden ser recuperables? Pero aquella deuda onerosa, cuyo dinero se robaron los políticos y los empresarios aliados, esa deuda, señores, no se va a pagar. No se puede pagar. Que la paguen los que se robaron el dinero. Y un gobierno, no me refiero a un presidente, me refiero a un gobierno, que es el que maneja el Estado en su estructura, tiene que actuar no como un padre apoyador que le da caramelo al niño cuando grita, que es lo que hacen los gobiernos allá para callarle la boca a los Juan Uvieres y a grupos de sindicalistas mafiosos que le dan subsidios para que no hagan protesta y nos mantienen a los gobiernos agarrados por las bolas, por los testículos, para que no puedan hacer nada, porque le paren el transporte y les revoltean el país a cambio de subsidios para vehículos, para combustibles, etc. No, un gobierno debe actuar como un padre responsable para sus hijos, que es el país completo, dándoles seguridad alimenticia, seguridad en salud pública, seguridad ciudadana, educación de calidad y todo lo que un país y un ciudadano merece por ser habitante de un país que se dice ser independiente y soberano. El padre que ama a sus hijos prefiere que le digan pícaro y malapaga, pero no deja a sus hijos sin comer por pagarle a nadie. Entonces mis hijos, yo debo dejarlos pasar hambre, porque yo tengo que pagarle a usted que le debo. Pero es un momento, eso no es así. Dígame pícaro, dígame malapaga, pero primero mis hijos se van a hartar. No, que esta deuda, usted cogió prestado, sí, yo cogí prestado, es mi responsabilidad pagarle. Pero también es mi responsabilidad alimentar a mis hijos, mantener un techo sobre sus cabezas, porque ellos no pidieron dinero al mundo. Entonces, un gobierno que se respete le dice a esos fondos buitres, ok, miren señores, nosotros acabamos de tomar el poder aquí. Nosotros vamos a auditar esta deuda. Vamos a ver en qué condiciones se tomaron esos préstamos, dónde fueron invertidos
entonces nosotros vamos a decidir, vamos a negociar esta deuda, pero en nuestros términos. En nuestros términos. Que me van a bloquear, que van a invadir. Invádeme. Aquí están las Fuerzas Armadas de este pueblo, que hay que matarlos primero. Usted tiene que ganarse un pueblo que lo apoye, que esté dispuesto a pelear con usted esa batalla frente a esos buitres. Porque al pueblo hay que decirle la verdad de lo que está pasando. El actual gobierno y el que venga, sea quien sea, no va a poder hacer nada para frenar la invasión haitiana. Porque está amarrado, agarrado por los testículos, por los tenedores de la deuda, señores, que son los que dirigen la política interna y externa del país. Y eso hay que romperlo. Eso hay que romperlo. Y nos tienen divididos, nos están dividiendo. Porque a muchos le tienen los ojos puestos sobre, vamos a decir, sobre el síntoma, sobre los síntomas y no sobre las causas de la enfermedad. El síntoma que tenemos encima, pobreza, corrupción, presencia ilegal haitiana, robo, latrocinio, son los síntomas. La causa, los ladrones políticos que nos han gobernado y esa oligarquía nacional aliada con oligarquía extranjera, que no les importa un carajo lo que pase con el dominicano, lo único que le importan son sus intereses. El rico, señores, como escuché una vez decir a Joaquín Sabina en una entrevista, el rico no tiene patria, el rico tiene intereses. Porque mientras España tenía tiene un paro superior o equivalente al paro que hay en Irak y en Siria, en otros países que están llevándose el demonio por causa de la guerra, el Banco Santander ha hecho inversiones millonarias comprando varios bancos en Estados Unidos. Es decir, vino a invertir en Estados Unidos y otros países, mientras España se está cayendo a pedazos. ¿Por qué? Porque ellos, señores, están defendiendo sus intereses, expandiendo sus tentáculos donde quiera que haya oportunidad. No les importa el país. Le importa por lo que le conviene. Entonces, el síntoma no es que hay que atacar las bases de la enfermedad, hay que curar al tumor. ¿Usted recuerda cuando ustedes todos han tenido un tumor, nació así en una pierna, en un dedo, en otra parte que no quiero mencionar? Hasta eso duele, ¿verdad? Muchísimo. Usted no puede dormir durante noches y aunque tome calmantes, el dolor no se quita. ¿Cómo se quita el dolor? Cuando se agarra este tumor y se exprime así y le sale la raíz y sangra, ¿verdad? Que el dolor es fuerte. Es como cuando una mujer puja a un muchacho. Las que han parido saben eso. Que el dolor es inmenso, pero una vez sale el niño y la raíz del tumor sale, el dolor se va inmediatamente. Entonces, pues que exprimimos el tumor, le sacamos todas esas impurezas, podemos medicar. Podemos medicar antibióticos, analgésicos, lo que sea, pero hay que exprimir el tumor. Y el país tiene un tumor grandote, está putrefacto. Y esta putrefacción se llama clase política y clase empresarial. Son un tumor, son el cáncer que tenemos. Y esos mafiosos tienen tentáculos en todos los partidos políticos. E invierten por uno y invierten en otros. Apoyan a todo el que ven con posibilidades de alcanzar el poder, lo apoyan. Pero ese apoyo se lo dan para cuando esa persona alcance el poder y obtenga representación a nivel congresual, municipal y etcétera, en esos municipios, en ese congreso resultante, sus influencias,
sus intereses sean salvaguardados por esos diputados, por los senadores que ellos apoyaron, o por el presidente de la República a quien ayudaron a llegar al poder. Nuestra soberanía nacional, la soberanía de nuestros pueblos, está secuestrada porque ha sido vendida a la mafia financiera internacional por los políticos que hemos tenido, los que tenemos y posiblemente los que tendremos. Porque todos, hasta este momento, siguen el mismo patrón, el mismo perfil. Son cleptócratas y solamente persiguen su propio bien. Buenas tardes, buenas noches y hasta la próxima intervención. Así que yo espero que si ustedes tienen alguna pregunta o quieren que toquemos algún tema, me pueden escribir en privado y con mucho gusto lo debatiremos por aquí, lo presentaremos por acá. Tengo pendiente un tema que creo que mañana o tal vez el viernes hablemos de él, y es sobre un asunto, voy a dar una pequeña introducción ahora, que se está dando movimiento a nivel mundial, no a nivel mundial, sino a nivel de Estados Unidos y de Haití. Vuelvo con el tema de Haití. Se trata del crecimiento, la ganancia de adeptos que tiene en estos momentos el islamismo negro, que ha sido desvirtuado a un racismo extremo. Son racistas, son negros, islamistas y racistas. Una contradicción con el verdadero Islam, que el Islam no es racista, el Islam es bastante incluyente, el racismo no existe en el islamismo puro, pero en estos islamistas negros existe el racismo y lo manifiestan de una manera increíble. En días pasados, por ahí están los videos, creo que en el post que hicimos sobre mayoría ciudadana, que está por ahí, pueden leer, pueden ver los videos que están ahí, que lo agregó el señor, el amigo Polanco, de allá de Santo Domingo. Vive en Gaspar Hernández, creo, en esa zona. Pero ya yo lo había recibido por acá también. Actos que se han hecho en Washington, donde vemos a dominicanos y haitianos, residentes aquí en Estados Unidos, hablar de la necesidad de unir la isla en un solo país, una hermandad negra, musulmana. Véanlo, están ahí, no alarma. Ustedes saben que yo nunca he sido alarmista y yo trato de no decir nada que no pueda probar. Yo no ando inventándome videos ahí, fotos, montajes de gente armada que lo toman de países africanos y dicen que son haitianos que están armados. No. Estos son videos reales de actos que se están haciendo aquí en Estados Unidos. Y el último fue hecho en Washington hace unos días. Están ahí, vayan al post mío, que está aquí, que se dice, es tiempo de construir la mayoría ciudadana. Lean abajo y ahí están los videos que pueden entrar a los links y verlos ahí. Un haitiano con una bandera, con la banda presidencial haitiana, terciada ahí, discursiando acerca de eso, y viene un dominicano, creo que vive en Long Island, dice que es dominicano el tipo, y con el mismo discurso, está ahí. Véanlo. Y ya, en la próxima locución vamos a hablar del islamismo negro, lo que pasó en Estados Unidos con esos grupos, en la época de Malcolm X, que al mismo Malcolm X lo asesinaron. Ellos lo asesinaron porque cuando él fue a Arabia y fue a la Meca, a Medina, y vio que el islamismo no es racista y cambió el discurso a un discurso más conciliador e incluyente, ellos mismos se encargaron de asesinarlo. Y este movimiento está tomando fuerza en Haití y en la comunidad haitiana y dominicana aquí en Estados Unidos. Así que
Ahí están los videos. Vayan, véanlos. Y en la próxima locución estaremos tratando sobre ese tema. Buenas noches y adelante dominicanos y dominicanas por un mejor país. Muchas gracias.